Hola, buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar sobre el ajuste anual por la inflación y el coeficiente de utilidad. Somos estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos del grupo 601 de la carrera Contaduría y Finanzas. Este video fue elaborado para la materia de personas morales impartida por el profesor Michel Pérez. A continuación nos presentaremos cada una de las integrantes. Mi nombre es Georgina Alejandre Moreno. Mi nombre es Marisela Bravo. Y su servidora Montserrat Villasana Serrano. Mencionaremos para qué sirve el ajuste anual de inflación, para qué sirve el coeficiente de utilidad, cómo se deben de calcular ambos y se mencionan algunos ejemplos. Antes de abordar por completo el tema, les mencionaré una pequeña definición de qué es el ajuste anual por inflación. Es un mecanismo contable y fiscal utilizado para reconocer los efectos de la inflación en los estados financieros y en la determinación del resultado fiscal de una empresa. Este ajuste se realiza conforme a las disposiciones del artículo 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que por su lado, el coeficiente de utilidad es un indicador financiero utilizado principalmente en México para calcular los pagos provisionales del impuesto sobre la renta en las empresas. Ajuste anual por inflación. El ajuste anual por inflación tiene como objetivo corregir las distorsiones causadas por la inflación en el valor de los activos y pasivos monetarios de una empresa. La inflación puede afectar tanto el valor de los activos como el de los pasivos, y el ajuste pretende reflejar estas variaciones para determinar el resultado fiscal más realista. Para calcular el ajuste anual por inflación, se siguen los siguientes pasos. Determinación del saldo promedio de los activos y pasivos monetarios. Se calcula el saldo promedio anual de los activos y pasivos monetarios. Los activos monetarios incluyen cuentas por cobrar y efectivo, mientras que los pasivos monetarios incluyen cuentas por pagar y préstamos. El índice nacional de precios al consumidor. Este se utiliza para medir la variación de la inflación durante el ejercicio fiscal. Si el saldo promedio de los activos monetarios es mayor que el de los pasivos monetarios, se obtiene un ajuste anual por inflación acumulable, es decir, un ingreso. Si el saldo promedio de los pasivos monetarios es mayor que el de los activos monetarios, se obtiene un ajuste anual por inflación deducible, es decir, una deducción. El cálculo específico se realiza mediante la siguiente fórmula. Ajuste anual por inflación es igual al saldo promedio anual de activos monetarios menos saldo promedio anual de pasivos monetarios. El saldo promedio anual de activos monetarios más el saldo promedio anual de pasivos monetarios es igual a la tasa de inflación. Como fundamento legal, tenemos que el ajuste anual por inflación en México está regulado por los siguientes artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo 46 establece las disposiciones generales para el cálculo del ajuste anual por inflación. El artículo 44 define los conceptos de activos y pasivos monetarios. Y el artículo 45 establece las reglas para determinar el saldo promedio anual de los activos y pasivos monetarios. Estas disposiciones tienen como objetivo asegurar que los contribuyentes reconozcan adecuadamente los efectos de la inflación en sus resultados fiscales, proporcionando una base más justa y equitativa para el cálculo del impuesto sobre la renta. Como ejemplo, vamos a determinar que una empresa tiene los siguientes saldos: los activos monetarios promedios por 1,000,000 y sus pasivos monetarios por 600,000 pesos. Nos dice que la tasa de la inflación anual en el INPC es del 5%. Vamos a calcular esto, que, por ejemplo, entonces la diferencia que tenemos de los activos monetarios promedio de 1,000,000 menos los pasivos monetarios promedio por 600,000 nos van a dar 400,000. Este cálculo
de ajuste anual por inflación es la tasa de la inflación del 5% o del 0.05% en términos decimales. Entonces el ajuste por inflación es la diferencia de los 400,000 pesos por la tasa de la inflación, que es el 0.05%, que nos dará un total de 20,000 pesos. Entonces estos 20,000 pesos se tendrán que incluir como ingreso en el resultado fiscal del año, debidamente al ajuste anual por inflación, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley del ISR. ¿Qué es el coeficiente de utilidad? El coeficiente de utilidad es un indicador financiero utilizado principalmente en México para calcular los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, el ISR, en las empresas. Este coeficiente representa la relación entre la utilidad fiscal y los ingresos nominales del ejercicio fiscal inmediato anterior. Sirve para estimar las utilidades y por ende los impuestos que una empresa debe de pagar de manera anticipada durante el año fiscal en curso. Te preguntarás cómo se calcula. El coeficiente de utilidad se calcula utilizando una fórmula, que es utilidad fiscal por ingresos nominales. Para iniciar, te diré qué es la utilidad fiscal. Es la utilidad gravable de la empresa, es decir, la diferencia entre los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, ajustadas por las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, si es que hubiera o existiera el caso. Por su lado, los ingresos nominales son los ingresos totales obtenidos por la empresa sin ajustar por inflación. Ejemplo para calcular el coeficiente de utilidad. Bueno, supongamos que una empresa tiene la siguiente información del ejercicio fiscal anterior. La utilidad fiscal fue por 200,000 pesos y sus ingresos nominales por 1,000,000 de pesos. El coeficiente de utilidad se calcularía de la siguiente manera. Son los 200,000 pesos sobre el 1,000,000 de pesos, nos da un igual al 0.20. Esto significa que es el 20% de los ingresos de la empresa que se consideran como una utilidad fiscal. El uso de este coeficiente se utiliza para determinar los pagos provisionales mensuales del ISR que las empresas deben de realizar durante el ejercicio fiscal en curso, por lo que los pagos provisionales se calculan aplicando el coeficiente de utilidad a los ingresos nominales acumulados al periodo correspondiente y así aplicándolo al resultado de la tasa del ISR aplicable. Ejemplo de aplicación del coeficiente de utilidad. Supongamos que la empresa mencionada anteriormente tiene ingresos nominales acumulados de 150,000 en el primer mes del año fiscal en curso. El pago provisional del ISR se calcularía de la siguiente manera. Primero vamos a aplicar el coeficiente de utilidad. Esta utilidad estimada del mes igual a los ingresos nominales del mes por el coeficiente de utilidad. La utilidad estimada del mes fueron los ingresos nominales del mes por 150,000 por el coeficiente de utilidad que fue el 0.20 igual a 30,000. Para aplicar la tasa del ISR, supongamos que la tasa del ISR aplicable es del 30%. Primero son los pagos provisionales del ISR igual a la utilidad estimada del mes por la tasa del ISR. Entonces sería el pago provisional del ISR son los 30,000 por la utilidad estimada del mes por 0.30 igual a la tasa del ISR serían 9,000 pesos. Por lo tanto, la empresa deberá realizar un pago provisional del ISR de 9,000 pesos en el primer mes del ejercicio fiscal. En conclusión, tanto el coeficiente de utilidad como el ajuste anual por inflación son instrumentos cruciales para la gestión y evaluación de una empresa. Su correcta aplicación permite una mejor toma de decisiones, al tiempo que mejorar la transparencia y la comparabilidad de la información financiera, tanto en su entorno económico como dinámico. Estas herramientas son indispensables para mantener la estabilidad y el crecimiento sostenible de las organizaciones. Esperamos que esta información haya sido de su agrado y agradecemos su atención.